Así que mis hermanos, ¿qué les parece si se ponen en vuestros pies y buscan el libro de los Proverbios? Libro de los Proverbios, en el libro de los Proverbios, capítulo 25, versículo número 4. Libro de los Proverbios, lo vamos a poner en una versión, si ustedes hermanos, es cómo salir de la contaminación. Ese es el tema. ¿Cuál es el tema? Cómo salir de la contaminación. Y veamos qué es lo que dice el proverbio número 4. Proverbios 25:4. El proverbio lo escribió Salomón, y lo escribió cuando estaba joven. ¿Saben quién es Salomón? El hombre más sabio, el que le pidió sabiduría al Señor. Dice: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Amén. Lo leemos otra vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero leemos la otra versión, más entendible. Dice traducción Dios habla hoy. Mira qué es lo que dice, para que le entendamos mejor qué quiere decirnos el Señor hoy. Dice: aparta de la plata las impurezas, y el platero producirá una copa. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Cristo, te amamos y te bendecimos. Quédese usted y que sea usted hablándonos a nuestras vidas. ¿Qué quiere usted enseñarnos hoy con estos versículos? ¿Qué usted nos quiere decir a nosotros? Que nosotros debemos de quitar nuestras contaminaciones que tenemos. Bendícenos, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Mis hermanos preciosos, realmente todos en la vida cometemos errores, ¿verdad? Todos somos pecadores. Todos en algún momento hemos cometido cosas que no agradan a Dios. Todos en la vida, mis hermanos, somos totalmente imperfectos. El único perfecto se llama Jesucristo. Todos a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero a veces, creyendo que estamos haciendo las cosas bien, las estamos haciendo mal. Pero somos humanos y nuestro pecado está incrustado desde que nacemos. Somos como un pescado que se llama sábalo, que está en el mar, que usted se lo quiere comer y no puede. ¿Por qué? Porque tiene muchas espinas incrustadas en la carne, millones de espinas, y no se lo puede comer. Nosotros desde nacimiento, desde que Adán y Eva pecaron, ellos fueron sacados del jardín del Edén por su pecado de desobediencia. Entonces, mis hermanos, desde ese momento usted y yo nos convertimos en pecadores, desde que nacemos. Así es que en la vida nuestra, en la vida suya y en la vida mía que hemos tenido, a nivel de todo lo que hemos pasado, siempre hemos cometido errores, siempre hemos cometido injusticias, siempre hemos cometido cosas que no van conforme a los valores y principios que Dios establece en su palabra. Entonces, el proverbista Salomón, un hombre muy sabio, que también cometió problemas, pero en este momento de la historia, Salomón estaba joven. Era prácticamente un muchacho que el rey David, que era su papá, le había dejado mucho dinero, le había dejado muchas herencias a él, y nos damos cuenta que el rey David le pidió sabiduría a Dios. Viene Dios y le da la sabiduría. Le dijo el Señor: ¿qué tú quieres? ¿Dinero o sabiduría? Estoy parafraseando. Entonces Salomón le pidió sabiduría. Aquí viene Dios y le da la sabiduría, y también le dio lo material. Dos cosas que hizo. Entonces este hombre era sabio. Los proverbios les decía en el principio que son lecciones morales, recomendaciones que nuestro Señor nos da a nosotros para que nosotros mantengamos una vida feliz, una vida con paz, una vida de tranquilidad. Aunque somos pecadores, yo no puedo decir porque estoy parado en un púlpito, porque soy pastor, porque estudié para pastor, porque Dios a lo mejor lo llamó a uno. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no tenemos pecado y que nosotros somos las grandes eminencias. Mis hermanos, como seres humanos, todos somos pecadores. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, excepto
excepto aquellos errores que cometen las personas bíblicamente. El decir que somos todos hijos de Dios es el peor error que uno puede cometer, y eso significa justificarse al decir que todo aquel que se muere va para el cielo. Ese es un error gravísimo, grande y grande, porque dice la palabra de Dios en Juan 1:12, no lo tenemos en el proyector, pero Dios me lo ha puesto espontáneamente, busquémoslo, el Evangelio de Juan. Busquemos qué es lo que dice referente a eso. Muchas personas dicen, es que nosotros todos somos hijos de Dios. Mis hermanos, la Biblia no dice eso. Y como nosotros decíamos, somos tabernáculo bíblico bautista, entonces nos damos cuenta que la Biblia dice otra cosa a lo que la gente dice según su conveniencia. Pues yo voy a hacer todo lo que yo quiera. De todos modos, cuando yo me muera, por ser bueno, voy al cielo. Mis hermanos, la Biblia realmente no dice eso. Veamos entonces qué es lo que dice la Biblia. Ya lo tienen el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12. Veamos qué es lo que dice. Se los leo yo por el internet. Yo entiendo que ustedes no tienen teléfono. Sí tienen teléfono, pero no tienen redes sociales. Miren qué es lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dice? A todos los que le recibieron. ¿A quién? ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Es decir, mis hermanos, solo por medio de Cristo Jesús, cuando usted recibe, cuando usted cree en Cristo Jesús realmente, genuinamente, entonces Dios lo constituye hijo de Él por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, mis hermanos, todos somos pecadores, excepto que cuando usted y yo partamos de esta vida, vamos a estar con Cristo Jesús en la vida eterna. Es otra cosa, pero seguimos aquí siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores. Y pecamos con la vista, con los malos deseos, con las malas influencias que están en nuestras vidas. Ahora, yo quiero que escuchen un acontecimiento, o más bien una historia que había aquí en Estados Unidos. Hay un programa muy bueno que es de restauración de vehículos. Entonces, en ese programa llevan vehículos antiguos, de esos vehículos viejitos que están todos podridos ya. Entonces los llevan a ese programa. Entonces quieren darle una sorpresa al dueño del vehículo. Entonces tal vez a lo mejor el hijo se lo llevó para que restauren el vehículo. Entonces le llevan el vehículo viejito, lo llevan ahí y comienzan a arreglar el vehículo viejito. Primero le comienzan a quitar todo lo picado, todo lo maltratado, todo lo oxidado que tiene el vehículo, lo comienzan a restaurar, le bajan el motor, le bajan todo, le quitan las llantas y comienzan a pulirlo, a arreglarlo, a dejarlo bien bonito, a quitarle todas las impurezas que tiene, toda la basura que tiene, comienzan a quitarse. Después de eso viene el procedimiento, mis hermanos, que lo pintan. Y comienzan a pintarlo, lo dejan bien bonito, le ponen llantas nuevas, le ponen tuercas nuevas, le ponen un motor, ajustan el motor, lo overcolean, le ponen sus placas y más allá le pegan una buena pulidita, le cambian los asientos y lo dejan nítido. Así hacen. Es decir, que lo que antes no servía, lo dejan nítido, bien espectacular. Veamos qué es lo que dice el versículo donde estábamos, donde comenzamos. Dice la palabra de Dios: aparta de la plata las impurezas, y el platero producirá una copa. Amén. Entonces, ¿qué es la plata? ¿Qué simboliza la plata? Mis hermanos, la plata simboliza nitidez. Eso simboliza la plata. La plata también simboliza impurezas, franqueza, sinceridad, conveniencia. Mis hermanos, la plata simboliza todas esas cosas. También simboliza rectitud. Ahora bien,
¿qué está haciendo el proverbista? Comparando. Por eso hablábamos de comparaciones morales, también queda ahí, y aquí está comparando. La plata en sí somos nosotros, porque Dios todo lo hizo bueno. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en la vida, le vamos metiendo cosas a nuestras vidas. Y ese es el grave problema. La plata somos nosotros. Las impurezas son los pecados o los problemas grandes que tenemos nosotros en nuestras vidas. El platero producirá, dice ahí, una copa. ¿Quién es el platero en este caso? Nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que nos contamina a nosotros? ¿Cuál es el problema que nosotros debemos de sacar de nuestras vidas? Dice ahí, póngame la traducción anterior para que le entendamos. Dice, quita las escorias. Las escorias, mis hermanos, cuando viene el relojero o el orfebre en una joyería, comienzan a hacer una pieza de puro oro o de plata. Entonces lo que hacen ellos, lo funden en el crisol y comienzan a fundirlo. Entonces las impurezas de la plata van saliendo, el aluminio, la basura que está, todo va saliendo. Entonces, cuando ya salió todas las impurezas de la plata, todo lo malo, entonces queda una buena laja. Ya no es impuro. Aquel día veníamos con mi esposa y nos hicieron parado unos señores que no eran de aquí, eran de otro país, del Medio Oriente, y nos dicen, es que nosotros vamos para Los Ángeles. Ajá. Y fíjense que no tenemos dinero para echarle gasolina al vehículo, pero tenemos estas cadenas. ¿No les ha pasado a ustedes, hermano David? Amén. Tenemos estas cadenas, que les vamos a dar las cadenas y ustedes nos dan un dinerito ahí para echarle gasolina. Pero hermano, tremendas cadenas. ¿Y estas cadenas de qué metal son? Son de oro, son de oro. Hay una persona que se la bajaron, ¿o no? Se lo bajaron de esa forma, lo pararon y le dijo, miren, le vamos a esta cadena porque no tenemos dinero, porque vamos de viaje. ¿Y cuánto quiere? $200. Viene él, le da los $200. Y a la hora de la hora, no era oro, estaba contaminada. Cuando no es oro, obviamente era de otro material, era de bronce mezclado con no sé qué. Pero el problema, mis hermanos, que estaba contaminado. Entonces, las escorias que nosotros tenemos en nuestras vidas, ¿cuáles son las escorias que nosotros debemos de quitar de nuestras vidas? Para ello, Jesús lo explica perfectamente bien. Busque Mateo 15:10. Número 1, la contaminación no es superficial. La contaminación es interna. Ahora, les explico por qué. Búsqueme Mateo 15:10 y mire qué es lo que dice la palabra de Dios. Mateo 15, 10 y 11. Quiero que le pongamos atención para que veamos qué es lo que nos quiere decir el Señor. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Hablando con los fariseos y los escribas. ¿Qué pasaba con los fariseos y los escribas? En base a la religiosidad que ellos tenían una tradición de lavarse las manos antes de comer. Ellos se lavan las manos y cuando comienzan a comer se lavan todas las manos y le hacen aquí, y ellos no pueden comer sin las manos limpias. Entonces vinieron los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús estaban comiendo sin lavarse las manos. Entonces le dicen los escribas a los fariseos, ¿y por qué tus discípulos no quieren lavarse las manos? ¿Por qué no pueden comer? Y Jesús les dice eso. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Se los leo otra vez mejor. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre,
mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es decir, que Jesús le está diciendo, es que no es lo superficial, es lo interno, no es lo que entra, es lo que sale. ¿Qué les está diciendo Jesús a ellos? Por la religiosidad de ustedes están poniendo reglas que ni ustedes mismos las pueden cumplir. Ustedes también quebrantan la ley, porque el cuarto mandamiento dice, no el cuarto, pero el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes, en ese momento los fariseos decían, ok, pero si ustedes dan ofrenda, el honrar a padre y a su madre, así que quede, decían ellos. Entonces estaban quebrantando la ley. Entonces Jesús les dice, muchachos, ustedes están equivocados. La religión solo pone reglas, fundamentos para que la gente crea. Es decir, mis hermanos, que la contaminación no está por fuera, no está en la vestimenta, no está en los zapatos, no está en el vestido, no está, mis hermanos, en nada de eso, está interna. Y Jesús lo dice mejor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy? Que debemos de quitar a nosotros. Busque ahí mismo, póngame el 15, 18 y 19. Mateo 15, 18 y 19. Mire qué es lo que dice. Póngale atención. Dice, pero lo que sale de la... Porque los fariseos, los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos esta parábola, porque era una parábola. Lo que les estaba diciendo, y que es una parábola, Jesús sacaba de algo natural para enseñar algo espiritual. Entonces se acercan los discípulos a Jesús y les dice, enséñanos esa parábola. Y miren qué dice Jesús, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Y dónde está el problema entonces? Y esto contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca, ¿qué dice ahí, mis hermanos? Del corazón sale, y esto contamina al hombre. Es decir, que no es lo superficial, sino que es lo interno. Ahí están las escorias, ahí están las impurezas. Eso es lo que Cristo nos quiere enseñar hoy. Miren, el 19, porque del corazón salen. Aquí tenemos tres grandes cosas que, bueno, hay muchas ahí, pero vamos a enfocarnos en tres. ¿Qué es lo que nos contamina a nosotros? ¿Qué es lo que debemos apartar de nuestras vidas? ¿Qué necesitamos para ser felices? ¿Qué necesitamos para llevar una vida plena? ¿Qué necesitamos? Número uno, mis hermanos, el corazón es el que contamina. Número uno, malos pensamientos. Ahí dice, sale, y esto contamina el hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Ahí está el problema, en los malos pensamientos. Entonces, la primera escoria que vamos a quitar de nuestras vidas son los malos pensamientos. Y para ello, busquemos, mis hermanos, ahí Salmo 51:10, hablando del rey David. El rey David había cometido un adulterio tremendo. ¿Por qué? Porque había visto a la mujer de aquel, la había visto desnuda. Entonces David se le quedó viendo, pasó por la ventana y David la vio desnuda. ¿Qué hizo? Malos pensamientos. Y mire qué nos dice la palabra de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, primero que debemos de quitar de nuestras vidas son los malos pensamientos, y salen de nuestro corazón. Es decir, que el corazón de nosotros debemos de cuidarlo, porque de ahí salen las cosas. Eso dice Jesús. ¿Qué más entonces podemos ver aquí? Malos pensamientos, número uno. Número dos, 6:32 de los Proverbios. Miren, esto está bien delicado.
Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Qué dice abajo? Corrompe el alma el que tal hace. Póngame el versículo que teníamos, Mateo, porque también esto dice Jesús. Miren, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los que dicen. Ahora sí, póngame el 6:32, el que está donde estábamos, Proverbios. Mas el que comete adulterio es falta de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Otra de las escorias que nosotros debemos de quitar de nuestras vidas es el adulterio. Es uno de los pecados tremendos. Todos son pecados, ¿verdad? La mentira es pecado, también el adulterio es pecado. Todos son pecados, no hay pecado chiquito ni pecado grande, todo es pecado. Todo lo que dice el Señor ahí en Mateo, todo es pecado. Entonces, el adulterio. Número 3, las blasfemias. Esto está lo más tremendo. Las blasfemias. ¿Se dio cuenta usted cómo estaban blasfemando en Francia al Señor haciendo la Santa Cena? Eso también lo perdona el Señor. Si usted lo critica, también lo perdona el Señor. Si usted dice que Jesús no es Dios, también lo perdona el Señor. Si usted dice que Jesús solo era un hombre o era un profeta, como dicen muchos, los perdona el Señor. Pero hay algo que Él no perdona y que jamás se lo va a perdonar a nadie. Y para ello, para que lo veamos, lo pongamos en contexto, Juan 15:26. Evangelio de Juan 15:26. Esto no lo va a perdonar el Señor. Cualquier cosa nos puede perdonar, porque Él nos conoce que nosotros somos pecadores y que somos humanos y que solo pensamos, tenemos malos pensamientos y nos vamos por el mal. ¿Qué no perdona el Señor? Pero cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré, hablando de Jesús, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Póngame Marcos. Vean este versículo, Marcos 3:29. Miren qué es lo que dice. Pero cualquiera que blasfeme ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón. Jamás. Sino que es reo de juicio eterno. ¿Cuántas personas, mi hermano, no blasfeman con el Espíritu Santo? Cualquiera que deliberadamente critique a la persona y el ministerio del Espíritu Santo en relación con el señorío y redención de Jesucristo, se priva a sí mismo de cualquier posibilidad de obtener el perdón de pecados. Amén. Mis hermanos, las escorias nos contaminan. Entonces tenemos 3, entre otras, tenemos muchas, pero número 1 dije yo, malos pensamientos. Número 2, adulterios. Y 3, las blasfemias. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, no se acuerdan, acaba de pasar aquí en Estados Unidos. Aquí había un programa que lo habían establecido para ciertos países. Número 1, para Nicaragua. Número 2, para Venezuela. Número 3, para Cuba. Y número 4, para Nicaragua. Sí, Nicaragua. Haití, 4 países. El parón. ¿Cuántas personas no fueron bendecidas por el parón? ¿Qué significa el parón? Unificación familiar. Muchas personas fueron bendecidas de Cuba, muchas personas fueron bendecidas de Haití, muchas personas fueron bendecidas de Nicaragua, muchas personas. Pero ¿dónde está el problema? En que se quisieron aprovechar de ello. Muchas personas hicieron peticiones varias. Eso quiere decir que pidieron, según las estadísticas que yo estuve leyendo, solo una persona había pedido como 20 del parón. ¿Qué pasa con esas personas? Ahora, ¿qué hizo el presidente? Mire, cortó el parón, ya no hay. Está hasta nuevo aviso. Benditos aquellos
que entraron por medio del parol. Pero ¿cuál fue el problema? Los malos pensamientos de las otras personas. ¿Qué costaba y decir, no hombre, yo solo voy a pedir a mi familiar? Porque hay muchas personas que quieren pedir a su familiar y entrar por ese programa que es muy bueno que estaba haciendo Estados Unidos. Digo estaba porque ya lo quitó. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el problema? Los malos pensamientos de aquellos. ¿Cuál es el problema de los malos pensamientos? No pensar en mí, pensar solo en mí y no pensar en los demás. Aparte, el aprovechamiento monetario. Porque muchos cobraron por eso. ¿O no? 7,000, qué sé yo. Estaban pidiendo a 15 personas por medio del parol. Entonces, ¿qué hizo el presidente? No, se dieron cuenta, detectaron lo que está pasando. Y miren, juácate, ¿a quién dañaron? A las personas buenas que están en sus países. A los esposos que estaban esperando. A los hijos que a lo mejor querían venir, que tenían el deseo, muchas personas que tenían el deseo de verdad de venir a trabajar como muchos buenos trabajadores aquí. Pero ¿qué pasó? Malos pensamientos. Por eso lo quitó el presidente. Ahora dijo, ok, bueno, como detectamos que muchos se querían aprovechar del parol y entraron no sé cuántas miles de personas, entonces se lo quitaron. Me da un no sé qué por las personas buenas que están en Haití. Me da un no sé qué por las personas buenas que están en Nicaragua. Me da un no sé qué por las personas buenas que están en Cuba. Me da un no sé qué por las personas buenas que están en Venezuela. Pero ¿quién tuvo la culpa? Los malos pensamientos que se le metieron en la cabeza. Amén, hermanos. Es pensar solo en mí y no pensar en los demás. No pensaron a quién daña. Y ese es el problema de los malos pensamientos. Aquel solo piensa en el dinero, malos pensamientos. No se da cuenta a quién va a dañar. ¿No se ha fijado usted toda la trama que hacen aquí con las tarjetas de crédito? A ellos no les importa a quién van a dañar, a quién van a dejar endeudados. Le clavan las tarjetas de crédito, se le meten ahí, le sacan el dinero sin importar. Malos pensamientos que no quieren trabajar, solo quieren aprovecharse de la gente que trabaja. ¿Qué quiere decir eso? Pésimos pensamientos, mis hermanos. Claro, cuando estás sin Cristo solo son malos pensamientos. Es que el problema ahí está. Los pensamientos afectan, mis hermanos. No hablemos del adulterio, porque el adulterio es uno de los grandes pecados que hay. Y los malos pensamientos, dice Jesús, que es pecado. Ahora yo pregunto, ¿qué piensa usted cuando está sin dinero en casa? Cuando no tiene trabajo. Alguien que está sin Cristo dice, ¿dónde yo voy a cometer algo? ¿A dónde? ¿A quién yo me voy a bajar? ¿Cómo yo voy a hacer para comer mañana? Y no le interesa a quién se pasa llevando. Lo que le interesa a él, satisfacerse el propio. Ese es el problema de los malos pensamientos. Mis hermanos, y cuando hablamos del adulterio, ¿qué decía el proverbio? 6:32, pónganmelo, Proverbios 6:32. Miren qué es lo que hace el adulterio. Es uno de los peores pecados que existen. Son escorias que nosotros o muchas personas tienen. ¿Y por qué dice ahí? Miren, más el que comete adulterio es falto de entendimiento, no tiene a Cristo. No sabe a qué se está metiendo. No sabe cuál es la causa o la consecuencia que va a pasar. Dice, es falto de entendimiento, corrompe el alma. El que tal hace, no es feliz. No es feliz. Tiene que andar escondiendo su teléfono porque si no se lo van a ver. Tiene que andar escondiendo el teléfono o andarlo en vibrador o meterse al baño. Eso significa no ser feliz. Eso es, dígame usted, el que anda con varias mujeres y dígame usted cómo va a ser feliz si tiene que andar escondiendo el teléfono, si tiene que andar escondiendo los mensajes, si tiene que andar escondiendo la computadora. Eso corrompe el alma, eso quiere decir que se contamina. Está contaminado hasta los hígados.
Está contaminado porque ese hombre no tiene paz. Aparte que no tiene paz, aparte que es infeliz, aparte que tiene que irse una semana de la casa y no llega. ¿Usted cree que es feliz teniendo dos mujeres? ¿Usted cree que esas personas así están bien tranquilas? No, ¿por qué? Un gasto allá y otro gasto allá. Infelices. Amén, hermanos. Dice, corrompe su alma el que tal hace. Entonces, una de las grandes escorias que tenemos en nuestras vidas, el adulterio también. Malos pensamientos también. Ahora, ¿qué más tenemos nosotros, mis hermanos, que nos contamina, que es una escoria que tenemos en nuestras vidas? El blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Hablar en mal de otro. Aquí, en este caso, Jesús lo está diciendo del Espíritu Santo. Mis hermanos, usted deje que aquellas personas hablen lo que ellos hablen. Usted no haga caso. Mire, mi papá decía, si no tenés nada bueno que hablar, mejor cállate. Calladito nos vemos mejor. Y no que vayamos a cometer una tontera sabiendo lo que Cristo nos ha enseñado hoy. Hay personas y hay religiones que dicen que el Espíritu Santo solo es el hálito de vida. No, solo es el poder sobrenatural. Entonces, mis hermanos, son blasfemias. Y ahí dice que nunca van a ser perdonados. Cuidado con las blasfemias. Cuidado con ver mal a alguien. Cuidado, usted debe de cuidarse porque son escorias. ¿Y qué son las escorias? La basura. ¿Qué son las escorias? Los desperdicios. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de saber cómo quitar lo que nos contamina. ¿Sabe que a mí me pasó algo en El Salvador? Yo vivía en una ciudad que había una fábrica de baterías, ahí donde yo vivía, Ciudad Versalles se llama, ahí yo vivía. Pues yo no me daba cuenta, pero estaba todo contaminado. Y ahí vivía, me bañaba bien tranquilo, pero yo veía algo que le pasaba, no solo a los hombres, sino que a todas las mujeres, y a las mujeres también, que se iban quedando sin cabello, se iban quedando sin pelo. Yo me decía, ¿qué será? Hasta que a los 4 años me dio curiosidad. Y le pregunté a una señora, mire, porque se hizo mi amigo, que era el que me arreglaba la casa, y le dije, mire, disculpe, le voy a hacer una pregunta indiscreta quizás. ¿Qué pasó? Me dice, fíjese que yo me he fijado en toda la gente de la colonia, también a usted, que casi no tienen cabello. Ay, Dios mío, lo que pasa, me dijo, que aquí está la fábrica y eso ha contaminado los suelos y el agua está contaminada. De plomo. Mírenme, me he llegado a la conclusión de ponerme un peluquín. Eso pasó. ¿Qué pasó? Se contaminó todo. ¿Sí o no? Exacto. Entonces toda la gente quedó sin cabello, incluyéndome a mí. A los 4 años que ya puse yo una agua purificadora, puse ¿cómo se llaman esos colados que se ponen ahí? Un filtro. Ahí ya comencé a bañarme con agua purificada, pero hasta aquí ya estaba pelón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos purifica, nos quita la basura, nos quita las impurezas de aluminio que podamos tener, porque nosotros somos la plata. Entonces las escorias las hace a un lado. Pero, aquí viene el pero, nosotros tenemos que tomar la decisión. Nosotros, como cristianos, debemos de tomar la decisión. ¿Cuáles son las escorias que usted tiene interiormente? Que usted sabe que las tiene y que necesita quitárselas. Hay cosas que ni el cónyuge las sabe. Son muy personales. Y no me van a decir que no. Nadie. Porque hay cosas que ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni el papá, ni la mamá lo saben. Esas cosas usted debe de quitarlas si son malas. ¿Por qué? Son escorias. Y las escorias no lo dejan avanzar. Las escorias lo apartan de Cristo.
Porque todos los pecados, dice la Biblia, que van a ser castigados, desde Génesis hasta Apocalipsis, excepto cuando nosotros entramos a Cristo. Y cuando nosotros entramos a Cristo, tratamos, oiga bien, tratamos de ir sacando esas escorias que nos molestan. Amén. Entonces tratemos, aparte de otras escorias que tenemos en nuestras vidas. ¿Saben cuál es una de ellas también? El creerse perfecto. Pues es una escoria peor. El que creerse que yo lo puedo hacer todo y que yo lo puedo todo y que aquel no puede nada. Es una escoria. ¿Por qué? Porque usted está diciendo, cuando usted dice yo lo puedo todo, usted está diciendo que el Señor no puede nada. Usted está diciendo que el Señor no es capaz de hacer cosas. Entonces, si usted dice, es que yo, y eso, yo lo puedo, no hay problema. El yo, ese yo es una escoria que nosotros debemos de quitar de nuestras vidas. Otra escoria, el orgullo. No, hombre. La Biblia dice que Dios ve de lejos al soberbio. Son escorias de nuestras vidas. Ahora bien, mis hermanos, como seres humanos, nosotros no vamos a poder hacerlo solo. Ahí radica el problema. Aunque nosotros querramos hacer las cosas, no vamos a poder solos, porque son escorias. Y a veces tenemos escorias de adicciones conductuales. Son 3 de las grandes adicciones conductuales que pueden tener muchas personas. Número 1, los juegos de azar. Es una escoria, lo deja sin dinero. No le importa de dejar sin leche al niño, se lo va a gastar. No importa si prestó para irse a jugar, pero no le importa, es una escoria. Es una adicción conductual, lo tiene bien sumergido y usted no se va a poder quitar eso. Otra de las grandes historias o adicciones conductuales que usted puede tener, mis hermanos, el sexo. Son adicción, pornografía, incluyendo todo eso. Esa es una peor escoria que puede dañar nuestras vidas. Y la otra escoria, mis hermanos, son los vicios, el alcoholismo, la marihuana. Son escorias, pero mis hermanos, son cosas que usted solo no va a poder quitárselo. Necesitamos a alguien que nos purifique. Póngame Proverbios, donde comenzamos. Mire qué es lo que dice. Quita las escorias de la plata. Nosotros debemos de quitar las escorias. Y dice, quita, es un verbo, quitar. Y quiere decir que debemos de accionar. Y dice, no dice la. Está hablando en plural. Dice las. O sea que tenemos muchas. Yo por eso les estaba explicando desde el principio. Dice, quita las escorias. Es decir, quita todos los pecados y todos los tremendos problemas que tienes en tu vida y saldrá alhaja al fundidor. ¿Quién es el fundidor? Nuestro Señor. Solo Él nos puede ayudar. Solo Él es el capaz. Ahora, ¿cómo probamos todo eso que estamos hablando, mis hermanos? Solo Cristo restaura, nos vuelve de aquello maltratado, aquello que nadie quiere. Él nos cambia, nos pone un corazón nuevo, Él nos pone pies nuevos, nos hace nuevas personas y nos restaura, porque solo Él es el que tiene la capacidad. Salmos 80, 3 y 4. Salmo 80. Mire qué es lo que dice ahí. Oh Dios, eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Oh Dios, ¿qué tenemos que decirle? Que lo necesitamos a Él, que sin Él no podemos hacer nada. Jesús dice, fuera de mí nada podéis hacer. No vamos a quitar esas escorias, no vamos a quitar esos pecados, no vamos a quitar esos tremendos problemas sin esto. Oh Dios, restauranos. Tenemos que tomar decisiones de querer y Él quitará, porque ahí está el libre albedrío. Tener a Cristo en el corazón es para eso, es lo único que sirve el libre albedrío. Dice, es que en Cristo somos libres. Claro,
Libres es una cosa, libertinaje es otra cosa. El libertinaje, usted puede andar haciendo lo que usted le dé la gana, pero eso no ser, Cristo nos hizo libres. Libres nos hace Él en Él, porque el libre tiene paz, tiene tranquilidad, tiene felicidad. Miren, oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer ¿el qué? Tus rostros como la plata, como el oro, que resplandece del oro fino y lo hace una alhaja nítida. El fundidor es Cristo y seremos salvos. 4. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? ¿Saben por qué a veces Dios no escucha la oración? Por la contaminación. Entonces, cuando lleguemos a la oración, mis hermanos, debemos de tratar de ser sinceros con Él. Todos los problemas que usted tiene, todos los pecados que usted tiene interno, Él ya los conoce. Entonces me puede decir usted, si ya los conoce, y entonces, no, lo que pasa es que Él quiere que usted ore y que usted se los diga a Él. Ahora, tenemos uno más. Jeremías 15:19. Jeremías 15:19. Por tanto, cada vez que dice por tanto en la Biblia es imperativo. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo que dice, la clave está en entregarse a Cristo. Ahí está. Como Dios restaura la plata, la contaminación, le quita la contaminación, nosotros debemos de decirle a Él, porque nosotros solos no podemos, tenemos que abocarnos a Él, tenemos que adherirnos a Él. Dice la palabra de Dios, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Y qué dice? Se entresacarás lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Amén. Nosotros no tenemos que irnos por la tele-gente, tenemos que abocarnos a Cristo, porque Él es el único que nos va a restaurar. Por mucho que le digan a usted, aquel va a ser la obra, mis hermanos, no se vaya por la tangente. El único se llama Jesucristo, que fue el que dio la vida por usted y por mí, la cruz del Calvario. Es el único. Busquemos otro más, Jeremías 33. Esto es lo que tenemos que hacer. Usted y yo debemos de clamarle a Él. ¿Qué es clamar? Gritar. ¿Qué es clamar? Llegar. ¿Qué es clamar? Decirle que estamos necesitados. ¿Qué es clamar? Decirle que necesitamos su ayuda. ¿Qué es clamar? Decirle a Él que queremos cambiar nuestras actitudes, nuestros pecados, dejar todos. Eso es lo que tenemos que hacer, clamarle a Él. ¿Y Él qué va a hacer? Promesa de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe usted cuáles son las cosas ocultas que usted no conoce? Los problemas o pecados que usted tiene que no les haya la salida. Él ya conoce la salida. Él ya conoce. Y entonces, ¿por qué no lo hace? Porque usted no ha tomado la decisión. Tome la decisión. Es tiempo, mis hermanos, que tomemos. Solo Dios puede restaurarnos a nosotros. Nosotros solos, es mentira, no podemos. Por mucho que hagamos, por mucho que visitemos, por mucho que vayamos a lugares, no vamos a poder sin Cristo Jesús. Él es quien con su poder nos limpia, nos purifica y nos convierte en una alhaja preciosa. Él es. Ahora, sé que hay muchas alhajas preciosas, pero esas alhajas preciosas, mis hermanos, están ya para la salvación eterna. Pero como también sé que somos seres humanos y que vemos diversidad de personas y pluralidad y unidad, entonces hay personas que también necesitan, purifica y nos convierte en una alhaja preciosa. Lo que Dios promete, lo cumple. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo va a hacer. Entonces dice, clama a mí y yo. Ahí está. Ahí está la clave. ¿Por qué no nos abocamos a Él? Cualquier problema que usted tiene, busque a Cristo.
Cualquier situación. Por eso decimos, el eslogan del pastor general, Pastor Junior siempre decía, bueno, el pastor general también lo decía, a cualquier solución, Jesús es la solución. Es cierto. A cualquier situación, Jesús es la solución. Mis hermanos, ahí está la clave. Bueno, ¿y por qué Jesús es tan bueno y tan bondadoso? Mis hermanos, si dio la vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, entonces, ¿cómo no nos puede sacar de esa clase de problema? ¿Qué hace el Señor entonces? Llama nuestra atención. Entonces, lo que Dios promete lo cumple. Aún tenemos tiempo de ser felices. Cuando le pidamos a Él que nos quite todas las impurezas, porque Él nos conoce, sabe dónde está el problema y el pecado que usted tiene. ¿Sabe quién no sabe? Vaya la redundancia. Amén. Su esposa no lo sabe. A lo mejor mi esposa no sabe lo que yo hago. Yo no sé lo que ella hace. Y viceversa, todas las familias. Pero solo usted y Él lo sabe. Porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Él sabe dónde está el problema, sabe cómo es Dios. Usted ha visto los televisores, ¿verdad? Cualquier marca de televisor. ¿Quién sabe dónde está el problema cuando se arruina? El fabricante. Si se le arruinó un transistor, el fabricante sabe dónde va a ir a arreglar. Si le arruinó la pantalla, le va a cambiar la pantalla. Si se le arruinó cualquier cosa, el transformador, viene el fabricador y se va directo al problema. Así es Dios con nosotros. Él nos creó. Él conoce dónde está el problema, dónde está la enfermedad, dónde está el pecado, dónde está su impureza, dónde está su escoria. Y si usted y yo llegamos a Cristo, entonces, mis hermanos, Él nos restaura. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo a Él, solo a Él. No se vaya con entidades que, lejos de solucionar, lo van a hundir más. No busque otras entidades. No estoy especificando nada, pero no busque. Él tiene la solución a cualquier problema. Porque hay muchas personas que están metidas en problemas y como quieren solucionar al chas, queremos las cosas ligero, cuando nosotros queremos, andamos buscando soluciones en otros lados, donde lejos de solucionarlo lo van a hundir más. Lejos de solucionar se están condenando. Lejos de solucionar se están apartando más de Cristo y no se dan cuenta. Dicen, pero es que a mí me hizo que no sé qué. El diablo trabaja fino. Es más inteligente de lo que usted puede creer. Entonces, no se vaya con entidades. ¿Se acuerda del vehículo que restauraron desde el principio? Así Dios lo restaura a nosotros. Eso es lo que hace Él con nuestras vidas. Ahora nosotros somos alhajas. Usted es una alhaja preciosa para Dios. ¿Por qué? Porque usted lo contamina. Pero ¿sabe cuándo vamos a ser mejores alhajas? Póngame el versículo último, hija mía, de Pedro 1, 3 y 4. Vean qué es lo que dice. Vamos a ser buenas alhajas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para qué? Amén. Alhajas. Allá no se contamina nada. Allá vamos a ser una alhaja. Cuando estemos en la vida eterna, vamos a ser personas que no vamos a estar en contaminaciones, porque allá los ladrones no minan y hurtan, dice la palabra. Dicen que allá los lagos son como mar de cristal, oro puro. Eso es lo que mantiene el Señor. Por eso el Señor hacía todos sus utensilios del tabernáculo en el Antiguo Testamento, los levitas, con oro y plata, porque es pureza de Dios. Mis hermanos, nosotros vamos a ser puros por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la misericordia de Él, que Él ahora nos ha restaurado. ¿Y saben ustedes cuándo vamos a ser una alhaja preciosa? Cuando estemos con Cristo allá en la vida eterna. Esa
vamos a hacer la mejor alhaja y el mejor premio que nosotros vamos a tener. Lo que nos contamina. Cuando nuestro corazón está contaminado, producimos las escorias. Las escorias no nos dejan ser felices. Las escorias nos separan de Dios. Las escorias no nos dejan avanzar. Solo Cristo restaura. Nosotros solos somos como un barco a la deriva. Nosotros solos somos como un piloto sin brújula. Nosotros solo vamos al fracaso. Todo cambia cuando tomamos las mejores decisiones en nuestras vidas. De las tinieblas pasamos a la luz y nos convertimos en alhajas al fundidor que es nuestro Señor. Y cuando somos alhajas preciosas, somos salvos y estaremos con Cristo allá en la vida eterna. Amén, mis hermanos. Démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Familias en Victoria, el próximo domingo, el tema se llama el pulpo. Así que no se lo pierdan, va a estar emocionante. Desde hace 2 meses, desde Comercial ya tenía el tema, pero Dios habla en nuestras vidas y hablará como lo hace siempre. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos en la próxima.